Muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Él es bueno y para siempre ha sido su santa misericordia. Bueno, esta noche es una noche de gran bendición y de grandes sorpresas. Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias al Padre por el poder de su santo Hijo amado, que Él es bueno y siempre nos sostendrá, siempre nos ayudará, siempre hará cosas poderosas en nuestras vidas para poder ver su mano poderosa. Bueno, les digo que vamos a continuar con la enseñanza. Conozcamos algunos pecados contra el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a ver uno de los últimos, y es el pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Este pecado que es terrible y es tremendo, vamos a ahorita escudriñarlo, vamos a ir a llevarlo a la presencia de Dios y vamos a pedirle al Padre Santo que nos ayude, que nunca vayamos a caer sobre ese pecado. En el nombre de Jesús, vamos a orar, vamos a presentarle esta noche a Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo esta palabra. En el nombre de Jesús, y le vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios que venga a acompañarnos, a guiarnos en el nombre de Jesús por su santa palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a pedirle: amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor amado. Venimos para que tú obres con poder y gloria, amado Rey, en el nombre de Jesús, en cada vida, en cada corazón, amado Dios de los cielos. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios poderoso, tú eres la roca de salvación, amado Dios. Mi alma te adora, te bendice, amado Padre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la alabanza, tuya la adoración y la exaltación, divino Dios, de la eternidad, de la eternidad. Venimos delante de ti, bendito Dios, para que seas tú teniendo misericordia y haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro ser. Señor mío, vengo delante de ti a pedirte, Espíritu Santo, que nos acompañe, que nos guíe, que nos enseñe, que nos capacite, que nos dé, Señor amado, esa sabiduría, ese entendimiento que necesitamos para poder conocer tu verdad. Tu palabra dice, Señor amado, conforme a tu misericordia, Dios, que nos enviará al Espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad. Hoy quiero, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad, que destruya toda mentira, todo engaño, toda falsedad del enemigo, toda religiosidad, y que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada corazón y en cada vida. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Haz la obra, poderoso Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos a ti clamor, Rama Sandarama, aquí Andarama Shaya. Hoy declaramos libertad para orarte, para buscarte, para estar en tu presencia, para estar en tu rostro, Señor, allí buscándolo, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias te doy, Padre, porque tuyo es el reino. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder, tuya la alabanza, tuya la adoración, tuya la exaltación, divino Dios. Gracias, amado Rey. Mi alma te adora, te bendice, Padre. Tú has sido bueno, Padre mío, y queremos que tú, Señor amado, te glorifiques en cada vida, en cada corazón. Que no me vean a mí, sino que te vean a ti, porque a eso tú nos llamaste, a glorificar tu nombre, a representar tu nombre, a ser testigo de ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, obra, poderoso Dios. Te amamos y bendigo tu nombre, bendecimos tu grandeza, tu amor, tu verdad, tu fidelidad, amado Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, venimos delante de tu presencia a buscar tu rostro. Dígale, Señor, vengo a entregarte toda carga, toda necesidad, todo peso, todo aquello que me ha querido dañar, quitar la paz, Señor amado. Hoy vengo delante de ti, papá lindo, en el nombre de Jesús, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Dios de la gloria. A pedirte, Señor amado, que obres con poder y gloria. Que seas tú obrando maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en oración, en ruego y en súplica. Amado Rey, en el nombre de Jesús vengo delante de ti a buscar, Señor, el rostro tuyo.
Padre, en oración, en súplica, unánime, junto con los hermanos, la hermana. Mira la necesidad del hermano, mira la necesidad de la hermana, mira la necesidad de ese joven, de ese niño, de la persona a la cual estamos, Señor, unánime, juntos, Señor, de acuerdo para pedirte misericordia, Dios. Hoy venimos a buscar tu rostro y a decirte, Padre mío, que seas tú obrando en nuestras vidas. Señor, quita de nosotros toda carga, todo peso, toda contaminación espiritual, todo lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, Señor, con nuestra mente ha pasado, Señor amado. Lávanos con tu sangre preciosa. Padre, todo lo que hablamos, perdónanos, pon ese carbón encendido en nuestras bocas, Señor amado. Límpianos, Dios mío, de toda contaminación espiritual que hemos recibido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te lo suplicamos, Rey de Gloria. Hoy te lo imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, igualmente oramos, soberano Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la enfermedad del hermano, de la hermana, de aquellas cosas que el enemigo ha querido afligir, Dios mío. Hoy declaramos, Señor amado, que por tu llagas hemos sido curados, Señor, hemos sido libres. Dice, medicina nos dará. Padre, tu palabra en Jeremías lo dice en 33, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorifícate, Dios, sana las heridas de los corazones, de las mentes, del alma, sana las heridas, Señor amado, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, toda obra que el enemigo ha querido usar Señor, para impedir el avance, el crecimiento, el encuentro contigo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, porque eres tú el Dios bueno y maravilloso. Gracias, soberano Rey de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te adora, te bendice, Padre. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te bendecimos, Cordero de Dios. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la alabanza, tuya la adoración, soberano Dios. Oh soberano Señor, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor amado. Padre, invocando tú, Señor, tu palabra. Solo di la palabra y esta persona será sana. Tu palabra dice, Señor, en Juan capítulo 4, le decía a un paralítico que estaba botado en el piso, Señor amado, esperando que el agua se moviera, y le preguntó, ¿quieres ser sano? Padre, igualmente, Señor amado, pregunta a esta persona, al que está allí, diga, Señor, yo quiero ser sano, yo quiero que tú me sanes, Señor, yo quiero que tú hagas en mi vida lo que tú quieres, conforme a tu voluntad. Sé, Señor amado, libre, Dios mío, así como esa mujer que Señor, que tuvo la valentía para buscar tu rostro, para estar en tu presencia, Señor amado. Yo quiero ser sano, Señor amado, de ir a tocar el borde de tu manto y estar, Señor, libre de este azote, de este pecado, de esta enfermedad que ha querido tocar mi vida, dañar mi vida, cortar mi vida. Padre, toda enfermedad impuesta, toda enfermedad que ha querido el enemigo poner, Señor, así como hizo esta mujer encorvada, Señor amado. Hoy te pido, bendito Dios, que obres poderosamente. Hoy te pido que tomes el control, divino Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sé tu Dios liberando esa atadura de esa enfermedad, de esa maldición, de ese yugo, de esa cadena. Señor, revienta, Señor amado, rivera, Señor amado, revienta, Señor amado, toda obra de las tinieblas, de enfermedad, de maldición, de cadena, Señor amado, que el enemigo ha querido usar, divino Rey de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos bendición, Señor, sobrenatural en nuestras vidas. Declaramos que tú eres un Dios bueno y sanador, misericordioso, Padre. Hoy venimos delante de ti, bendito Dios, a pedirte misericordia, a pedirte que nos llene de tu presencia. Dígale, levante sus manos, dígale, Espíritu Santo de los cuatro vientos, ven, lléname de tu presencia, ven, únjame, lléname de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Ven, Espíritu Santo de Dios, únjame en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena mi copa, como lo dice el Salmo 23, que mi copa esté rebosando, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo estamos pidiendo, Padre. Obra, Espíritu Santo, derrama sabiduría, inteligencia, conocimiento y ciencia, Señor, Señor amado. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Derrama espíritu de gracia, de oración, espíritu de temor de Jehová, espíritu de consejo, Señor amado. Haz la obra en cada vida, en cada corazón. Hoy, Dios mío, declaramos que hay libertad para buscar tu rostro, para entender tu palabra, para estar en tu presencia.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, glorifico tu nombre, Dios. Oh Padre, glorifico tu grandeza, tu amor y tu verdad, Padre. Obra, Espíritu Santo de Dios. Obra, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Dios. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Padre, obra. Padre, obra. En el nombre de Jesús, conforme a la necesidad, la petición del hermano, de la hermana. Padre, oramos, Señor amado, en esta noche juntos. Oramos por nuestros apóstoles, Señor. Oramos para que tú obres en ellos, para que tú los sanes, para que tú los liberes, para que tú los guardes. Ponga muro y antemuro de protección en ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Espíritu Santo de Jesús, los cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos libertad sobre sus vidas. Maravilloso Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias, Príncipe de Paz, en el nombre de Jesús. Démosle gracias a Él, démosle gracias al Padre. Espíritu de Dios, y en este lugar
Gracias, amado Dios, en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, hoy vamos a llevar una enseñanza bonita, vamos a aprender algo más del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante, lo vamos a llevarlo en el nombre del Padre, del Hijo y la guía del Espíritu Santo de Dios. Le vamos a pedir al Señor que se glorifique con poder y gloria en cada corazón, en cada vida, que mientras hablamos, leemos la palabra, el Señor vaya haciendo milagros, prodigios y señales, en el nombre de Jesús. Dice el Señor en su palabra: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Bueno, los que van entrando, yo les pido en el nombre de Jesús que por favor compartan esta palabra, escriban, dígales, que hagan notación allí en el Face para que podamos ver que esto está de acuerdo con la palabra. Pueden decirle amén, una manito, una llamadita, pero algo haga para decir yo estoy de acuerdo. Deben de comentar en el nombre de Jesús. Bueno, dice el Señor en su palabra, el versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decía: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo eché fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, esparrama. Dice la palabra de Dios, versículo 31. Por tanto, os digo, ¿qué es lo que dice el Señor? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces dice la palabra de Dios algo muy importante, la cual tenemos que aprender en el nombre de Jesús nosotros esta noche, que dice que hay un pecado de muerte, el pecado que no, Señor, perdona, el pecado de blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Y podemos mirar, pero ¿por qué hay blasfemia aquí en este momento? ¿Qué es una blasfemia? ¿Por qué que cuando el hombre peca, cuando blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque es muy fácil decirle, la iglesia por lo general le dicen: el que blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado, y esto, lo otro. Le decimos así, pero realmente, ¿a dónde está la esencia de esta palabra? ¿Dónde está la raíz de ello? ¿Cómo es saber que estamos blasfemando el Espíritu Santo de Dios? Es importante, amados. En este punto lo vamos a ver. Entonces, la primera parte la encontramos en Marcos capítulo 3. Aquí vamos a leer palabra. Capítulo 3, versículo 21. Marcos capítulo 3, versículo 21. Usted puede mirar, antes de terminar, antes de ir a Marcos, usted puede mirar que con quién estaba Jesús. Jesús estaba con algunas personas, pero había unas personas muy interesadas en lo que hacía Jesús.
¿cierto? ¿Quiénes los que estaban interesados en lo que hacía Jesús en todo tiempo? Para criticar, para murmurar, para ir en contra de él. Dice acá que el versículo 24, más los fariseos. ¿Quién eran? Los fariseos. ¿Y quién eran los fariseos? Dice, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, los fariseos, ¿quién eran? Eran conocedores ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. Los fariseos eran conocedores de la palabra de Dios. Entonces, ahora sí vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor, aquí nos enseña el Señor cómo, por qué, cómo hace la persona para poder blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Esto es una revelación que el Señor me dio y yo quedé atónita, realmente quedé sorprendida de esta palabra. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los fariseos y los escribas son religiosos, eran hombres religiosos que conocían la palabra, pero no tenían la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Le decía a Jesús, ¿cómo Satanás puede echar afuera a Satanás si Satanás nunca se va a echar en sí solo, en contra? Nadie va a ser en contra de sí. Entonces, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes, si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Tremendo. ¿A dónde empieza la blasfemia del Espíritu Santo de Dios? Cuando el Hijo de Dios o cuando el conocedor de la palabra de Dios está diciendo que no es la obra del Espíritu Santo, sino se la otorga a Satanás. Aquí está diciendo que fue Belcebú. Entonces aquí está diciendo que Jesús no era con el Espíritu, sino que estaba lleno de inmundicia, que estaba con inmundicia, entonces con un espíritu inmundo. Entonces, ¿a dónde empieza la blasfemia? Cuando nosotros le otorgamos o le atribuimos a Satanás lo que el Espíritu Santo está haciendo en las personas. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque muchas veces, no, que es que porque le hicimos tal al Espíritu Santo, sí, también vamos para allá, pero también estamos blasfemando cuando hablamos mal de lo que Dios está haciendo por medio de su Santo Espíritu en una iglesia, en una persona, en una vida, en un milagro, lo que sea. O sea que ahí usted o yo, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre del Cordero, está blasfemando. En el nombre de Jesús, esa persona está ¿qué? Blasfemando. Entonces dice el Señor en su palabra que nosotros, ¿qué tenemos que mejor que hacer? Mejor tenemos que callar, para no caer contra la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que callar. Cuando usted vea a alguien o algo que a usted le parece que no lo es conocido, es mejor dejar callado y llegar, dice el Señor en Job capítulo 6, 24. Si quiere vamos allí, Job 6, 24. Entonces ya sabemos de dónde viene la blasfemia del Espíritu Santo de Dios, cuando le otorgamos o le atribuimos, a Satanás lo que el Espíritu Santo está haciendo en una iglesia, en una persona, en una ciudad.
lo que sea. Entonces Job capítulo 6. Y entonces, para que usted y yo no vayamos a caer en ese pecado, lo mejor es callar. Es que callar y no hablar. Que mire que esta persona esto, mire que así como hizo Jesús. ¿Jesús qué hizo? Jesús echó fuera el endemoniado, el demonio que estaba en esa persona, que era ciego y mudo, sordo, no tenía nada que hacer ahí con ese muchacho, pero Jesús ¿qué hizo? Lo echó fuera. Pero los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron? Le otorgaron que ese favor o ese trabajo que estaba haciendo no era el Espíritu Santo de Dios, sino los fariseos. ¿Y sabe por qué era pecado y blasfemia? Porque los escribas, los fariseos conocían la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios. Entonces, Job, versículo 6, capítulo 6, ya lo llegamos allí, 6, versículo 24. 6, versículo 24. Dice así: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Enséñame y yo callaré. Lo mejor que nosotros podemos hacer en este caso es callar. No, que mire que esto que está pasando en esta iglesia, que mire que está haciendo este hermano, que mire eso. Usted lo mejor que puede hacer es callar, porque el que habla en contra de una iglesia, en contra de un pastor, en contra de un hermano, de lo que Dios está haciendo en la obra de ese hermano, de esa hermana, de ese pastor, de esa pastora, ¿qué pasa, hermanos? Está blasfemando porque usted no sabe qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Y entonces, ¿qué está pasando? Está atribuyéndole a Satanás lo que el Espíritu Santo está haciendo en esa vida. Entonces, es lo que dice Job, que dice: enséñame, ¿qué tengo que aprender? La palabra de Dios, aprender y guiarme por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tengo que aprender? A probar los espíritus, dice el Señor en su palabra, si son espíritus de Dios o son espíritus inmundos de Satanás que están engañando a la gente, como la herejía, la apostasía y todas esas cosas que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Entonces, la única manera de saberlo es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios, para no caer en esa obra de las tinieblas. Dice el Señor allí en Lucas capítulo 12, versículo 30. Dice el Señor en su palabra, Lucas capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Versículo 30. Dice el Señor en su santa palabra: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? De buscar la necesidad del encuentro con el Espíritu Santo de Dios y no ponernos a hablar de la necesidad de otro o de lo que otro está haciendo Dios, porque es mejor no meternos en problemas con Dios. ¿Qué más se hace cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo de Dios? Dice que cuando lo calumnia, cuando hay calumnia, cuando calumniamos al Señor, es la obra que Dios está haciendo. O sea, ¿qué es calumniar? No, pastora, mire, esta iglesia X está, ¿qué yo le digo? Santo Dios de Israel, esta iglesia está danzando con panderetas, está danzando ¿con qué? Perdón, con instrumentos, está danzando con banderas, está danzando, no sé, pastora, brincando, se están tirando a la cabeza, se están parando de la cabeza, no sé, X, Y, Z. Hermano, si el Espíritu Santo pone a esa iglesia a danzar, a brincar de cabeza, allá ellos, allá con el Espíritu Santo de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Callar. Y es decirle: Señor, ¿es tuyo o no es tuyo eso? ¿Son los demonios o es el Espíritu Santo que los hace parar de cabeza? Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir. Cuando estamos hablando en contra de un ministerio, en contra de una persona, en contra de lo que Dios está haciendo, está calumniando al Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces cae esa persona en la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y
sabe que la persona que cae con la blasfemia del Espíritu Santo de Dios no puede arrepentirse. No hay arrepentimiento por ella. Ya ahorita miramos. Entonces, Isaías 9, versículo 13. Vamos a ir allí. Isaías capítulo 9, versículo 13. Isaías capítulo 9. Perdón, 59, fue que me equivoqué. 59. Versículo 13. Dice, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestros dioses, el hablar calumnias y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. O sea que calumniar está hablando palabra de mentira. Y dice que ¿con quién va? Contra Jehová. ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? Pues Jehová. El Espíritu Santo del mismo Jehová. Y dice el prevaricar y mentir contra Jehová. Entonces nosotros es cuando la persona comete el error, comete el pecado, está llevando en contra, calumniando lo que Dios está haciendo, así como le pasó a estos fariseos. Dice, porque demonios tiene, por eso pudo sacar a ese demonio de ese joven. No le dijeron, no, fue por el Espíritu Santo de Dios que lo sacó, mire, oró por él y lo sacó. No, sino que tal vez un exorcismo. No, amados, así no son las cosas. Por eso uno cuando ve cosas así, lo mejor es callar. Lo mejor es esperar que Dios sea revelado en el nombre de Jesús su palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice entonces que ¿por qué la persona no se puede arrepentir? La persona no se puede arrepentir porque es el mismo Espíritu Santo de Dios que convence a la persona de pecado, de juicio, de condenación. Y lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, perdón, Juan no es primera de Juan. Anda, sí. Primera de Juan, capítulo 16. No, estoy perdida, hombre. Pues Juan, capítulo, sí es Juan, San Juan 16, 8. ¿Qué número les había dicho? Pues yo soy la que estoy aquí perdida en este. San Juan, capítulo 16. Yo metí mal el dedo. Versículo 8. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, o sea, ¿quién es el que convence a la persona que está recombinando, o sea, haciéndola sentir de que está cometiendo pecado? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero si está blasfemando contra Él, entonces, ¿cómo va a ser? No puede ir a favor de Él. No puede, así como vimos en Isaías 63, 10, dice que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hacía? El Espíritu de Dios se iba en contra de él. Entonces la persona que está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios no le puede hacer sentir que cometió el pecado. ¿Por qué? Porque no se puede arrepentir, porque el Espíritu Santo no lo convence de ese pecado, porque la única manera de una persona arrepentirse es porque el Espíritu Santo lo convence. Dice, cuando él convencerá al mundo de pecado. O sea, la única persona que puede hacer arrepentir, hacer conocer ese pecado es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si la persona calumnia al Espíritu Santo, blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, entonces él no puede llevarlo al arrepentimiento. Amén, porque va en contra de la persona, así como lo dice en Marcos capítulo 20, versículo 30, que ya lo habíamos leído. Si quiere volvamos a recordarlo allí. Marcos capítulo 3, versículo 30. Dice el Señor en su 20:30, dice el Señor, ama, dice la palabra.
Dice, se agolpó la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas los habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O sea que está diciendo, ese hombre estaba lleno de ¿qué? De demonios, dice los fariseos. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y el versículo 30, ¿qué dice? Dice así, porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. Entonces, ¿cuál es el pecado verdadero de la persona que está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios? Cuando la persona se atreve a hablar mal de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en una iglesia, en una familia, en una casa, en un pastor, en una pastora. Está blasfemando contra esa persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la razón de esta persona que blasfema? Ya lo habíamos visto ayer y antier, lo habíamos visto. Está en Hechos 7:51. Porque resisten, porque tienen un corazón engrosado, endurecido, la cerviz dura. Y por eso blasfeman y no aceptan lo que el Espíritu Santo está haciendo en esa persona, en esa iglesia y aún en sus propias vidas. Entonces el Señor habla que nosotros tenemos que entender, amados míos, que el Espíritu Santo de Dios lo mandó, lo dio de Él para que nosotros fuera revelado toda verdad. Y lo encontramos en Juan 16:13, que ya lo habíamos leído. Entonces, ¿para qué fue el Espíritu Santo? Para revelarnos toda verdad y para capacitar a las personas para hacer la obra de Dios, para capacitarnos. Entonces, si el Espíritu Santo está transformando, está haciendo cosas nuevas en esa persona, y la persona que no entiende, la persona que aún conoce la palabra de Dios y no se le ha abierto el entendimiento, o que tiene su corazón engrosado, endurecido, ¿qué pasa allí? Está blasfemando, está diciéndole en contra, está calumniando, está llevando en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso los escribas y los fariseos acusaron a Jesús de estar endemoniado, y estaban resistiendo al Espíritu Santo de Dios, en lo que el Espíritu Santo estaba dando revelación con Jesús, por medio de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Había endurecimiento ¿de qué? De corazón. ¿Qué pasa? Y podemos mirar el ejemplo vamos a ir allí a Éxodo capítulo 10, versículo 1, dice el Señor allí, sobre ese engrosamiento, endurecimiento del corazón, y por eso la persona blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Mire cómo es importante, mis amados, que todos nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Dice el Señor en su santa palabra, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Entonces el Señor dice que la persona que está en contra de la obra de Dios, en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿qué hace? Endurece, daña el corazón. ¿Para qué? Para mostrarle a otros que Él es poderoso, que Él es dueño y Señor y amo y soberano de todas las cosas, que Él hace lo que Él quiere, conforme Él quiere, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo le pregunto, ¿le queda ese deseo, esas ganas de decirle, no, esta persona no está creciendo, no, esta persona? Mire, para mí fue tremenda esta palabra, porque es importante, amados, no caer en esa blasfemia, no caer en eso, porque mire, yo les doy una palabra. Mira, amados, mientras nosotros estemos en actitud, ¿cierto?, de hostilidad, ¿cierto?,
abierta contra Dios, rechazando la obra de Dios, vamos a tener muchos problemas con Dios y comenzando que vamos a poder perder la salvación, porque dice el Señor que la hostilidad está impregnada en el corazón del hombre, y entonces viene a venir en contra de lo que hace el Espíritu Santo, con rechazo, con gestos, con desavenencias, con cosas que nosotros no podemos de estar haciendo nada, absolutamente nada. Como yo he visto jóvenes en iglesias que llegan y como no les gusta la casa de Dios, como no les gusta como el pastor predica, como no les gusta que la mamá, el papá los lleve a las malas, miran feo, miran como si estuvieran por ahí haciendo cosas, eso le desagrada, y eso se llama hostilidad, y eso se llama agresividad, eso se llama ir en contra del Espíritu Santo de Dios, y eso es pecado de muerte. Cuando el joven está haciendo con eso, con conocimiento. ¿Pero por qué, pastora, está diciendo con conocimiento? Porque mientras la persona tenga el conocimiento, no tiene perdón delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Vamos allí a 1 Juan 5:16. Vamos allí para mostrarle que sí es así. 1 Juan 5:16. Dice el Señor en su santa palabra. Así que, amados, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos refiriéndonos, cómo estamos mirando lo que Dios está haciendo en una iglesia, en una casa. Algunas iglesias crecen aceleradamente, otras iglesias crecen de a poquito, otras personas crecen aceleradamente y son ungidas, son llenas, son activas en el poder del Espíritu Santo, y otras vienen de a poco, pero todas el Señor está haciendo la obra, porque Dios está vivo, y esa persona, mientras esté viva, obedeciendo a Dios, el Señor está haciendo la obra en ella. Y dice el Señor: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea que hay pecados que nosotros tenemos que pedirle a Dios por esa persona. Pero cuando una persona ya blasfema con conocimiento de lo que está pasando en una iglesia, en una casa, y empieza a murmurar, a criticar y a señalar y a decirle que eso no es de Dios, sino que es de Belcebú, va a meterse en problemas y muy serios. Vamos a ir a Hebreos 6, me parece que es Hebreos, sí. Vamos a ver si allí. Hebreos capítulo 6, donde lo encuentro acá. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Dice el Señor. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es quemada. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que aquella persona que ya conoce de Dios, que conoce esta palabra, que sabe que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que está haciendo, atribuyendo lo que el Espíritu Santo de Dios hace, entonces, ¿qué dice el Señor? Que no tiene perdón, que está expuesta a ser quemada, está expuesta a echarla al lago de fuego. Dice el Señor en su palabra, y vamos a mirar qué pasa con el Antiguo Testamento, qué sucede con aquellas personas que blasfemaban, que decían contra el Espíritu Santo de Dios, como que hacían hostilidad contra el Espíritu de Dios, que hacían con soberbia la palabra o se iba en contra de lo que Dios hablaba. Vamos allí a Números capítulo 15,
Números, capítulo 15, versículo 30. Dice el Señor en su santa palabra. Dice así el Señor: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ultraja. Yo fui, busqué en el diccionario hostilidad, y hostilidad viene de ultrajar, de ofender, de lastimar, de dañar. Entonces aquí dice el Señor que la persona que ultraja, que hace en contra de Jehová, del Espíritu Santo de Dios, va a ser ¿qué? Cortada. Entonces no hay perdón para el que tiene el conocimiento, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? No cuestionar ninguna obra o ningún ministerio que nosotros tengamos del frente. No cuestionemos. Usted cuestiona, usted se está metiendo en problemas con Dios. No hable mal en contra, no diga nada. Usted lo que debe ir adelante de la presencia de Dios y decirle a Dios qué está pasando en esa obra. Y si usted está en la iglesia suya y usted no está de acuerdo con lo que está pasando en su iglesia, usted simplemente, ¿qué tiene que hacer? Ir a la presencia de Dios. Y si usted tiene más valentía, siéntese con el pastor, con la pastora, y dígale: pastor, pastora, mire, me está pasando esto, lo otro. Pero no hable, no diga nada en contra, amados, porque yo les ruego en el nombre de Jesús, porque se va a meter en problemas serios en el nombre de Jesús con Dios. Entonces dice 1 de Juan 4:1. Dice el Señor así. 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Probar los espíritus. ¿Y cómo lo probamos, pastora? En la palabra. Si usted tiene conocimiento, discernimiento, revelación, tiene relación con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu te va a decir si es o no es de Dios. Mucha gente ha caído. Mire, yo aquí en la iglesia nosotros hemos tenido problemas serios con personas, con hermanas que han venido de mirar cosas en el Facebook, en el YouTube, y miraban prédicas y decían en contra de las cosas de la palabra de Dios, y ellos se creyeron, se metieron demonios y se apartaron, y hoy en día están por ahí solos y abandonados. En contra de eso. ¿Y sabe qué pasa con eso? Yo no sabía. ¿Y sabe qué está sucediendo? Que la persona ha blasfemado. Porque hablar mal en contra de lo que está pasando en la iglesia, eso se llama blasfemar, amados míos. Blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa persona, ¿qué hizo? Salió y se fue. Ya no estoy de acuerdo, esto está haciendo así porque este predicador me dijo así. Amados, ¿por qué no primero vamos y le pedimos discernimiento al Espíritu Santo, revelación al Espíritu Santo, y mientras tanto deja de ver lo que está viendo para que no se dañe, no vaya a meterse en problemas con Dios? Bueno, entonces el Dios vivo y verdadero nos enseña algo muy importante. Tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿cierto? Tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿cierto? Cuando la obra del Espíritu Santo está haciendo en mi vida y en la vida de mi hermano, de mi hermana, o de la persona o de la iglesia total. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, tenemos que saber, hermanos míos, amados míos, que el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Por la blasfemia contra él es pecado grave, es pecado de muerte. Ya lo había hablado en el nombre de Jesús de Nazaret. Para blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios no es necesario, ojo hermanos, escúcheme bien esto. Dice, no es necesario, amados, que esa persona sea una persona que sea depravada, moral, o una persona que sea una persona pecadora, totalmente pecadora o depravada. No, amados, una persona puede blasfemar aún
estando en la iglesia, aún conociendo, porque el que blasfema es el que conoce la verdad. Y se lo puedo comprobar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dice la palabra de Dios que el que conoce a Dios y el que sabe a Dios, el que ha probado, porque ya lo leímos, el que ha probado de la palabra, del don del Espíritu Santo de Dios, ese es el que tiene problemas con Dios. Pero el que por ignorancia no lo dice o hace, que no ha tenido conocimiento, tiene perdón. ¿Cómo le parece? Así que tenemos salvación a los que han hecho sin tener conocimiento, dice el Señor, y lo vamos a mirar por medio de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice el Señor en su palabra: tenemos solución para los que han hecho sin conocer la verdad. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice el Señor en su palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Pablo era un hombre blasfemo, era un hombre religioso, era un hombre que tenía Pablo, era un hombre que mataba, dañaba y destruía a los hijos de Dios. Por eso Jesús le dijo: ¿qué tienes contra mí, Saulo? ¿Por qué me persigues? Porque era Jesús. Aquí nomás está la palabra, amado. En esta palabra, cuando Jesús le dijo: ¿por qué tienes contra mí? O sea que el que va en contra de lo que Dios está haciendo contra los hijos de Dios, está blasfemando, está dañando la obra ¿de quién? De Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que respetar al ser humano, más al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está dentro de él, el Dios vivo, el Dios verdadero. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, amado. Tenemos que respetar, tenemos que honrar, tenemos que valorar lo que Dios está haciendo en la obra, poco, harto, pero tenemos que valorar en el nombre de Jesús, amado. Dice el Señor en su palabra que ¿qué hizo Pablo? Pablo fue perdonado. ¿Pero por qué fue perdonado? ¿Por qué fue perdonado Pablo? Porque no conocía. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y había blasfemado, pero lo pusieron ¿a dónde? En el ministerio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, dice muy claramente. Entonces, es perdonado cuando no tenemos el conocimiento, pero después de haber conocido, o sea, como hoy, que usted ya tiene el conocimiento, a partir de hoy, si usted empieza o yo empiezo a hablar mal, en contra de otra persona, en contra de una iglesia, en contra de lo que Dios, el Espíritu Santo de Dios está haciendo, en una obra, en una casa, en una familia, en un pastor, en una pastora, en un hermano, amados, yo le doy una mala noticia. Usted se puede estar perdiendo, se va para el mismo infierno, porque no tiene perdón, es reo, dice el Señor, es reo. Entonces vamos a ir a inclinar nuestro rostro y ya sabemos, en el nombre de Jesús, si usted no conocía esta palabra, gloria a Dios, porque tenemos perdón de pecados, así como fue con Pablo, perdonado somos en el nombre de Jesús. Pero después de eso, ¿qué? Ya ha sido revelada la palabra. Dice el Señor en su palabra que ya después de haber bebido, haber conocido, ya no hay perdón. Así que vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor amado, por tu inmenso amor y tu santa palabra, Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu inmensa fidelidad. Yo quiero que todos inclinemos su rostro. Creo que todos hemos cometido errores delante del Espíritu Santo de Dios. Como humanos tenemos debilidades, como humanos tenemos pecados delante de Dios. Dígale: Señor, yo pido misericordia.
te pido perdón. No pida por el hermano o la hermana, pida por usted, que mientras usted cambie, mientras usted sea lleno del Espíritu de Dios, mientras usted sea lleno del fuego de Dios, la otra persona, usted no necesita ni siquiera de ir a rogarle a Dios, porque ya la persona cambia nomás con el cambio suyo. Dígale: Señor, yo te pido misericordia y perdón, Señor amado, si he blasfemado, he hablado mal contra una iglesia, he hablado mal contra un pastor, he hablado mal contra una pastora, he hablado mal contra un hermano, con la obra que tú estás haciendo en un hermano, en una hermana, en una iglesia, Señor, en una ciudad. Hoy te pido perdón. Dígale: Señor, yo te pido perdón, porque la blasfemia, Señor, es aquella, Señor, que le damos atribución, Señor amado, a Satanás en vez del Espíritu Santo de Dios. Lo que el Espíritu Santo de Dios hace, se la atribuimos a Satanás. Hoy te pido perdón, Señor amado. Hoy te pedimos misericordia, Dios de la gloria. Lávanos con tu sangre preciosa, así como lo hizo con Pablo, Señor amado. Padre Santo, Señor amado, que Él dice, Señor, que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia, Señor amado, hay muchos que han señalado, han condenado, han criticado, y muchos se han ido de la iglesia, Señor, de parte de un pastor, de una pastora, Señor, porque no ven, Señor, el crecimiento, no ven un cambio, no ven, Señor amado, acelerado lo que vea, Señor amado, de haber de ponerse en arrodillarse, en ayunar y orar para que el Señor revele lo que está sucediendo y así ser cooperar, Señor, en la obra tuya, Señor. Se ponen en contra de lo que tú estás haciendo en la vida, Señor amado. Hoy te pido misericordia, hoy te pido perdón por todos nosotros, Señor, porque hoy conocemos la verdad, Padre, porque hemos señalado, hemos criticado, hemos murmurado, algunos hemos, Señor amado, llegado a hostilidad en la presencia del Espíritu Santo de Dios, hemos puesto por pecado, por ásperos, Padre, por violencia, por soberbia la palabra de lo que tú nos hablas, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Lávanos con tu sangre maravillosa, Señor amado. Perdónanos, Dios mío. En el nombre de Jesús hoy nos desatamos de toda obra de las tinieblas. Nos declaramos libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por el poder de tu sangre preciosa. Señor, ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a probar los espíritus para no ser engañados. No ser, Padre, burlados, Señor, por el diablo y sus demonios. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y en verdad y en temor tuyo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Dios de la gloria. Bueno, fue un agrado delante de Dios. Dale gracias a Dios porque le di una palabra, parte de Dios. Recuerda, les habló la pastora Eliana de la Iglesia Centro Misionero Bethesda de Santa Marta. Me agrada y le doy gracias a Dios por permitirme llegar a sus casas. Y compartan esta palabra, siga compartiendo porque aún sigue más. En el nombre de Jesús, compartan, escriban allí. Dígale: sí, yo estoy creyendo, yo pido perdón, no sé, manifieste que tú estás ahí con nosotros, en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús. Vamos a ir allí, vamos a inclinar nuestro rostro, escuchemos esta canción, esta melodía en el nombre de Jesús. No se vayan porque tenemos un testimonio hermoso en el nombre de Jesús. Vamos a seguir llevando testimonios unos así los que alcancemos a dar. Amén. No se vayan en el nombre de Jesús. Allí vamos a recibir un testimonio, vamos a hablar
con una hermana, le vamos a pedirle a ella y vamos a seguir llevando esta palabra en el nombre de Jesús, amados. Cuando usted y yo oramos con fe, creyendo uno por los otros, el Señor se glorifica. Y esto es para que usted y yo nos aumente la fe que nosotros, el Señor nos ha dado. Que la fe sea hecha una realidad en nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque todo Él lo hace cuando usted y yo oramos en el Espíritu, amados, porque el milagro se da en el Espíritu, no en el corazón, no en la mente. El milagro se da en el Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le vamos a dar gracias a Dios por su santa misericordia, por su santa bondad, por su santa... No se vayan en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Aló? Bueno, ¿aló? ¿No? Bueno, vamos a hablar con una hermana, Jenelyn. Vamos a escucharle el testimonio. Hermana Jenelyn, le doy gracias a Dios por su vida, por creer. Hermana Jenelyn, Dios la bendiga. Hermana Jenelyn, Dios la bendiga. Habla más duro, hermana. Dios la bendiga, hermana. ¿Me escuchan? Aló. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, amada. Dios te bendiga. ¿Cómo está? Ya te escucho. ¿Cómo está, amada? Aló. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. ¿Estás en un ventilador o en alguna parte donde corre mucha brisa? ¿Me escuchan? Aló. ¿Me escuchan? No se vayan. Este testimonio es hermoso. Este testimonio es... Ahora sí me escucha, amada. Sí, pastora. Aló. Sí, pastora. A ¿Aló? eso. Bueno, amada, yo le invito para que usted me haga el favor y nos haga partícipes de lo que Dios ha hecho en su vida mientras estamos orando, mientras nos unimos en oración, porque la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, Él lo hace. Así que la queremos escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. En el nombre de Jesús, y le pido por favor que un poquito bien durito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, primeramente saludos a ustedes, bendiciones. Sí, amada. Y a los hermanos. ¿Me Te escuchan? escucho. Y a los hermanos. Sí. A ver. Escuchamos. ¿Estamos bien? Aquí no escucho. Aquí no. Allí me. Aló. Allí me. Sí. Diga. No escucho nada. Ya la escucha. De señal. Sí, tenemos problemas como de señal. Amada. Seguimos intentando, ¿no? Bueno, para la próxima entonces vamos a orar.
tenemos que seguir intentando para mañana, si Dios lo permite. Hay muchos testimonios, pero yo quiero hacerlo de esta manera para que no sea el pastor, la pastora que lo diga, sino que hay testimonios realmente, si es necesario videos, pero para que ustedes se den de cuenta que hay un Dios vivo y verdadero, que no estamos jugando, que estamos realmente en el reino de Dios y su justicia, y se hace su voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces vamos a orarle en el nombre de Jesús de Nazaret. Le vamos a pedirle al Padre Celestial que obre en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor amado, porque eres tú el que hace la obra completamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Tú eres fuente de vida. Tú eres roca de salvación eterna, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, obra. Padre amado, obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra, Señor, tú dices, Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Venimos a ti, bendito Dios, a clamarte misericordia, aclamarte tu revelación, tu conocimiento, tu ciencia, Señor, tu Padre, tu amor, tu verdad. Llénanos de ti, llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu gracia, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la alabanza, tuya la adoración, poderoso Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Bueno, vamos a saludar, hermana Jenelín, ¿qué pasó? Bueno, para mañana, si Dios lo permite, amada, vamos a ensayar más. Vamos a ver, porque como que hay problemas de señal, bien sea allá o bien sea acá, pero hubo problemas. El enemigo siempre ha querido oponerse, pero vamos a orar y vamos a reprender más esa obra de las tinieblas. Amén. Y vamos a lograr la victoria en el nombre de Jesús. Dice, bendiciones, pastora amada, Dios la bendiga grande y poderosamente. Igualmente, saludamos a Dan Yalva Murillo. Dice, hoy pedimos perdón en el nombre de Jesús. Claro que sí, hoy pedimos perdón y declaramos que estamos libres de pecado, pero a partir de hoy, amados, no volvamos a cometerlo en el nombre de Jesús, porque ya tenemos el conocimiento en el nombre de Jesús. Dice el Señor en su palabra. Dani, bendiciones en el nombre de Jesús. Dani, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro salvación y restauración en tu vida. Declaro que Dios tiene cosas grandes y poderosas en tu vida. Igualmente saludamos a Daniel Bustamante. Dice amén, gloria a Dios, amado, Dios te bendiga grande y poderosamente. Saludamos a Claudia Patricia Gallego, gloria a Dios en el nombre de Jesús, amada, Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Igualmente saludamos al hermano Víctor Cadena, dice bendiciones, amén, hermano, Dios lo bendiga grande y poderosamente. Por el poder de la palabra declaramos libertad en tu vida. Igualmente saludamos a Patricia Sandoval, dice, pastores, quiero pedirles el favor para orar por mi hermano, se llama Luis Alberto Palma, y un primo que se llama Juan Carlos, para unirnos en oración. Se encuentra malito de salud, tiene días de estar así. Le creo a Dios que se va a glorificar de una manera especial. Amén. En el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad sobre Alberto y sobre, Señor amado, en el nombre de Jesús, sobre su primo Juan Carlos. En el nombre de Jesús, por tus llagas hemos sido curados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Patrick, Dios, gracias por hablarme con esta prédica, ya que no puedo blasfemar. Amén. Así es, en el nombre de Jesús. Cuidémonos, es mejor tener nuestra boca callada y pedirle al Señor para probar los espíritus, lo que se esté manifestando. Dice María Múnera, dice, gracias pastora, si yo pido perdón por blasfemar contra mis pastores y mis hermanos sin saber esto, pero pido perdón para no volverlo a hacer, pido una oración por liberación, pastora, de enfermedad. Gracias. Muy bien, amada, aquí está la respuesta. Amén. El Señor nos dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, que nosotros vamos a ser perdonados mientras usted no haya tenido el conocimiento.
después de tener el conocimiento, vamos a tener problemas delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces yo le declaro en el nombre de Jesús que esa maldición, que esa cadena, que toda obra de las tinieblas que se ha activado cuando usted habló mal, blasfemó contra sus pastores, hoy se cancela por el poder de la sangre de Cristo, y te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de las tinieblas, por el poder de la palabra, esos demonios que hayan activado tu vida para cancelar, para destruir la unión, la revelación con el Espíritu Santo, se cancela en el nombre de Jesús, y te declaro sana por la llaga de Cristo, te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Me hizo acordar esta mujer en el nombre de Jesús. Mi madre llevó un testimonio, mi madre llevó unas palabritas, unos tratados a un cierto lugar. Ese cierto lugar había una persona que medio conocía de la palabra, bueno, era católico, pero conocía, porque ese es donde está el problema. Entonces mi madre llevó todos los papelitos, y entre esos cayó él para recibir papelitos. ¿Y sabe qué hizo él? Empezó a blasfemar, empezó a maldecir, empezó a decirle cosas feas a ella, empezó a tratarla mal. Y a los 8 días, óigame bien, apareció él con un poco de bolas en el cuerpo, apareció él podrido, descompuesto su cuerpo, por haber blasfemado y hablado en contra de una sierva de Dios, porque estaba trabajándole a Dios, blasfemó contra el Espíritu Santo de Dios. Eso es prueba de Dios que sí es así. Amén. Entonces, amados, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, María, yo la declaro libre en el nombre de Jesús, y por tus llagas del Espíritu Santo de Dios, que ha sanado su corazón y su vida, por las llagas del Hijo amado Jesucristo. Esa sangre poderosa que salió de allí, de esas llagas, te declaro sana, te declaro libre en el nombre de Jesús. Entonces, dice Feiber Salcedo: Señor Jesús, tuya es la gloria por siempre, grande es tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor amado. Dice Cristo vive, oración por mi matrimonio. Amén, amén. Oramos por ese matrimonio en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta familia en el nombre de Jesús. Sandra Rieta, muchas bendiciones, pastores. Sandra, te bendigo en el nombre de Jesús, y declaramos salvación y restauración en tu vida en el nombre de Jesús. Doris Nubia Alarcón dice, Dios le bendiga, pastora. Muy bien, Doris, Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús, dice Patris, así es, pido perdón, Dios, porque había blasfemado sin saber las consecuencias que trae. Hoy me declaro libre de todo espíritu de blasfemia en el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret. Muy bien, amada, nos declaramos libres de esa obra de las tinieblas. Toda obra de las tinieblas que te hace llegar en tu mente blasfeme, hable mal, mira, tenemos que reprenderlas, destruirlas en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús de Nazaret. Bueno, le damos gracias a Dios por todas aquellas cosas, bendiciones que nos ha dado. Le damos gracias a Dios porque muy pronto veremos más testimonios, glorificando y dándole gloria a Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu inmenso amor y tu santa fidelidad. Te damos gracias, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la alabanza en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Dios, porque en tus manos santas estamos, Señor amado, y creemos que hoy somos libres y para no volver a cometer el mismo pecado, Dios de la gloria, porque ahí sí ya no hay perdón de ello, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre, sobre todo nombre. Gracias, Señor amado.